invitamos a la licenciada Mariana García Ortiz, quien nos hará la presentación de la museografía y fototeca. Mi labor aquí inicia con la limpieza del instrumental quirúrgico. Una vez que Angélica me hizo el favor de compartirme su maravillosa intención de rescatar todo este acervo, se tomó la decisión de iniciar con la limpieza del material, que hasta ese momento se encontraba cubierto de polvo y óxido. El instrumental, si bien se encontraba dentro de las vitrinas en donde ahora están exhibidos, no era bajo las condiciones adecuadas. Puertas sin vidrios, iluminación inservible, más que humedad, filtros directos de agua, telarañas, y aún con todo esto el lugar no perdía su fuerza, su impacto. El primer paso fue realizar la extracción segura de todo ese material, cuidando de no perder ni la más diminuta pieza, sobre todo porque nuestra ignorancia hasta ese momento podía hacer que confundiéramos una pieza, un trozo de historia con basura, con desecho. Como pueden ver en las imágenes, el cambio fue drástico, pero también fue muy emocionante. Una de las cosas que más me impactó en esta primera etapa fue la posibilidad de viajar en el tiempo, de retroceder décadas con cada capa de polvo eliminada, así de estar en el año 2014 en un aula olvidada y frente a instrumentos lastimados y entumidos, logré casi llegar hasta el instante en el que estos eran utilizados de manera cotidiana. Al tiempo que restaba capas de óxido, cada una de estas piezas iba dando muestra de sus capacidades. Parecía que despertaban. Este primer encuentro con el espacio definió de manera muy clara el camino a seguir. Los elementos accesorios para este sitio de ninguna manera podían competir o pretender ser el centro de atención. Mi labor aquí no era venir a crear una museografía impactante o aparatosa, sino dar la palabra a un espacio recién despabilado, a un espacio colmado de sensaciones y olores que te hacían sentir en una especie de cápsula del tiempo. Por tanto, cada escudo y diseño utilizado en este espacio encuentra su origen en los vestigios de lo que alguna vez fue el Hospital Concepción Beistig. Explico. El museo, como lo hemos visto en el transcurso de estas introducciones, está compuesto por diferentes campos o núcleos. Ellos agrupan cada objeto o pieza que compone la totalidad del museo, como lo dije en estos núcleos. Estas piezas deben ser clasificadas y nombradas, al igual que lo hacían los botámenes con cada ingrediente que guardaba en su interior. Por eso se toma como base el diseño de nuestros botámenes, que es para la creación de los cedularios. Es así como cada área se encuentra debidamente identificada. Sin embargo, cada una de estas secciones tiene una particular forma de contar la historia del Hospital Beistig, por lo cual era muy importante que cada área conservara una identidad propia. Por esta razón, además del nombre de cada cédula, se puede apreciar un escudo específico para cada área. Así tenemos, en primer lugar, el caso del archivo histórico, que se distingue con el escudo hallado entre los archivos de los pacientes, ambos elaborados caligráficamente y que podemos encontrar en los vestigios. El segundo es la biblioteca médica, identificada por el escudo característico de los muebles para los libros que encontramos en el sitio. El tercero es botica, con el cáliz con su serviente engarzada y el herbolario como soporte de las siglas del hospital. Fototeca y la identidad general del museo, al igual que el edificio, estas áreas que dan cuenta del espacio físico son anticipadas por las siglas en herrería, tal como en la reja que nos recibe en las hermosas escaleras de Talavera y a la entrada. Cabe resaltar que estas imágenes cuentan con tal peso que también fue descubierta en la papelería de la época. Por último, en el caso del instrumental, debo detallar la manera en que este fue catalogado. Se utilizó una clasificación alfanumérica. Este tipo de nomenclatura ayuda a que el instrumento conserve su protagonismo y traslada toda la información que podría estar en la vitrina a un catálogo de acceso libre, el cual contiene el nombre, fabricante, dimensiones y demás particularidades del instrumento, entre ellas su función y algunas variantes tanto de nombre como de modelo. Así, la clasificación representa con los primeros dos números, con los primeros dos elementos, el número de vitrina. En tercer elemento, el peldaño en el que ésta se encuentra. Y el cuarto elemento, su ubicación en el peldaño. Ejemplificando esto, tendríamos que la clasificación V2, B1
corresponde a un abremandíbulas o abrebocas ubicado en la vitrina 2, en el segundo peldaño de arriba abajo, es decir, el peldaño B, y en el primer lugar de este mismo, el 1. Esta es la forma en la que ustedes pueden accesar a la información de cada uno de los instrumentos sin saturar las vitrinas. El tercer aspecto es la fototeca. Esta se compone de la digitalización de fotografías originales halladas en el lugar, las cuales podríamos dividir en 3 sucesos históricos importantes. El primero, de carácter social, eran las reuniones celebradas por los médicos, enfermeras y pacientes en vísperas de Navidad y Año Nuevo. El segundo, de carácter profesional, da cuenta de las convenciones de médicos que se llevaron a cabo en el espacio que hoy alberga el museo. Cabe señalar que estos 2 primeros momentos suceden mientras el hospital pertenece al Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera. El tercer suceso son digitalizaciones de fotografías originales de las comidas realizadas por parte de la Unión de Instituciones de Asistencia Privada en honor al secretario de Salubridad y Asistencia, en aquel entonces el doctor Ignacio Morales Prieto, acompañadas con recortes de notas periodísticas que daban fe de los discursos en estos banquetes pronunciados. En ellos se refleja el interés del Estado por procurar mejores condiciones fiscales para estas instituciones en respuesta a su compromiso con la caridad. Las imágenes que contiene el catálogo de la fototeca han sido digitalizadas con fines de conservación. Todo esto, todo lo anterior, engloba mi contribución para este recinto, que ante todo está dedicado a ustedes, el público de los museos, y que esperamos que se convierta en un centro de discusiones para la medicina, un centro de reflexión para las ciencias de la salud. Muchas gracias. Para la presentación de la botica, llamamos al doctor Felipe León Olivares, coordinador de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. La presente ponencia tiene por objetivo describir y analizar la función de una botica a finales del siglo XIX en la Ciudad de México. En particular, intenta reconstruir la botica del Hospital Concepción Beistegui en el contexto de los servicios de salud que ofreció el hospital. Esto se fundamenta con documentos del archivo del hospital y su acervo de votantes. Asimismo, la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1867 puntualizó que los planes de estudio de la Escuela Nacional de Medicina para la carrera de farmacéutico debían comprender las siguientes materias: Cátedra de Botánica Aplicada, Geografía de las plantas medicinales del país, Historia general de las drogas, Zoología aplicada, Química aplicada, Economía y Legislación farmacéutica. Para 1885 la carrera de farmacia se cursaba en 3 años y las asignaturas eran Farmacia Teórica Práctica, impartida por el doctor Alejandro Uribe, Historia Natural de las Drogas por Manuel Lazo de la Vega y Análisis Químico por Víctor Lucio. Ustedes pueden observar, todos son médicos, no hay farmacéuticos en las cátedras, a pesar de que estamos en una carrera de farmacia. En el último tercio del siglo XIX mexicano se intensificó el trabajo de investigación científica, entre los que destaca el Instituto Médico Nacional. Fundado en 1888, la institución tuvo como objetivo el estudio de la flora y fauna, así como las aplicaciones de la terapéutica, organizando sus departamentos en Historia Natural, Química Analítica, Fisiología Experimental y Clínica Terapéutica. A pesar de los esfuerzos del Instituto Médico Nacional, los hallazgos no alcanzaron legitimidad social y los medicamentos industriales invadieron el mercado nacional. Cabe destacar que la medicina de patente se gesta a finales del siglo XIX en Francia. Las necesidades asistenciales en la Ciudad de México, por otra parte, eran constantes debido a que la población estaba expuesta al ataque constante de epidemias causantes del despoblamiento de grandes zonas de la ciudad. Sin embargo, la actividad de los boticarios siguió presente en los diferentes hospitales de la Ciudad de México, como fue el caso del Hospital Concepción Beistegui. Los medicamentos se dividían en oficinales, que eran aquellos medicamentos que deben estar en la farmacia y que pueden ser conservados durante 1 año o más, por ejemplo, jarabes, vinos, extractos,
pinturas, conservas, emplastos, ungüentos. También existían los magistrales, que eran aquellos medicamentos que son preparados al momento y que el médico los solicite. Y no se puede conservar por un determinado tiempo. Ejemplos de estos son las pociones, cocimientos, emulsiones, las píldoras, los lirios, los cataplasmas, entre otros. Generalmente una receta contiene una base, es una base, que sería el principio activo del medicamento. El ayudante auxiliar, sustancia que aumenta las propiedades de la base. El correctivo, encubre el olor y sabor de la base, debilita su excesiva actividad o disminuye la acción corrosiva que podría producir en la superficie del órgano sobre el cual debe ser aplicada. También el excipiente o vehículo, que es la sustancia que sirve de vehículo a otras, dando forma y consistencia. Y finalmente el intermediario, que es la especie de excipiente que hace insoluble al medicamento en el agua. Sin embargo, todos los ingredientes no pueden ser admitidos en todas las recetas, pero la base es la parte fundamental de la receta. Durante el siglo XIX fue muy común almacenar las plantas en botámenes, de tal manera que las drogas vegetales se depositaban en recipientes de porcelana con cédulas en latín durante el siglo XIX. Debajo de los anaqueles existían cajones rotulados donde se depositaban los medicamentos. Había una o varias mesas como mostrador que para su atractivo se adornaban con jarrones de porcelana o cristal, recipientes con agua de colores, balanzas, pesas, trituradores y otros objetos. En la botica se colocaban las reservas, frascos con aceites medicinales y con recipientes con hierbas o pomadas. En el obrador había alambiques, retortas, morteros y prensas. Los braseros y lavaderos nunca faltaron. Cada botica fabricaba sus medicamentos oficinales y galénicos. Actualmente el Hospital Concepción Beisti cuenta con una colección de 75 botámenes que dan muestra de la actividad farmacéutica en el hospital, cuyos rótulos son los siguientes. Entre la variedad de nombres que hay en los botámenes del hospital se pueden distinguir bálsamos, que son preparados que contienen el ácido benzoico y aceites esenciales, que son jugos de ciertos árboles, como por ejemplo el bálsamo del Perú, el bálsamo del Perú, etc. En farmacia, con el nombre de bálsamo, se nombran a tinturas alcohólicas muy cargadas de resina y de sustancias aromáticas, así por ejemplo el bálsamo del Turú o de Cartagena, que es una preparación que se obtiene por incisiones al Midospermium de las leguminosas, planta que habita en los bordes del río de la Magdalena en la provincia de Cartagena, cerca de la ciudad de Toluca, donde ha tomado su nombre, bálsamo de Perú. Ejemplos de fórmulas magistrales son las siguientes. Fiebre tifoidea. La botica del Hospital Concepción Beisti tiene el objetivo de despertar interés en la comunidad académica para estudiar las boticas y el desarrollo de las preparaciones farmacéuticas como parte del desarrollo de la farmacia en México. Sin duda, el proyecto de la botica intenta recuperar la cultura material. Hoy en día, en la Ciudad de México, hay un acervo de bodegas, de instrumentos, de botámenes, pero lamentablemente no se ha clasificado. Felicito a la institución por este rescate de la cultura material de la Ciudad de México. Gracias. Para el resumen del proceso de la creación del Museo del Sitio, está a mi lado la licenciada Angélica Solchaga Moreno. En el 2011 emprendí una aventura llena de emociones, satisfacciones y grandes retos. Esto fue en una joya histórica llamada Regina Coeli, donde tuve la oportunidad de coordinar el acervo cultural de la parroquia. Esto me obligó a dar continuidad a lo que yo llamo mi tierra concepcionista. Por ello agradezco el estar presente en este recinto ocupado por las monjas de esta orden. Al llegar aquí mi sorpresa fue enorme al darme cuenta de que dentro de este predio se albergó uno de los hospitales más importantes del siglo XIX. Fue un misterio penetrar a su aula magna, casi virgen e intocable,
y descubrir que era un semillero de historia y digno representante de la misma, pues esta funcionaba como salón de sesiones de los médicos de la época. Datos, solo datos, tal vez polvo, olvido, pero valiosa información. Mis primeras interrogantes fueron: ¿qué grandes médicos notables pasaron por aquí? ¿Cómo curaban? ¿Qué recetaban? ¿A quiénes atendían? En virtud de haber tomado conciencia del acervo con que se contaba, recibí la asistencia y consejo del doctor Felipe León, quien me entusiasmó a iniciar esta labor. Sus palabras textuales fueron: aquí hay un valiosísimo acervo cultural, esto es un diamante en bruto. A esta labor habría que sumar un equipo de trabajo y la providencia lo envió. Propuse entonces al director de esta institución lo que en este momento parecía un sueño o una locura: crear un museo de sitio con la imagen del espacio representativo del salón de sesiones, pero con la conciencia de que nuestro museo es todo el espacio de este recinto histórico. Y así, el proceso se fue gestando a lo largo de 9 meses hasta dar a luz lo que ustedes han escuchado y verán hoy. Es por todo esto que quiero agradecer el apoyo de las autoridades institucionales que esta noche nos acompañan, al equipo de trabajo que se conformó para hacer esto posible, a todos los compañeros de labor presentes y ausentes, y a quienes espero que este proyecto les instruya y les dé sentido de identidad y de pertenencia a esta institución. Y a todos y a cada uno de los que de una u otra forma intervinieron para el logro de este resultado. Agradezco, por supuesto, a Dios y a mi familia por su siempre incondicional apoyo y a todos los presentes por su interés en el tema. Asimismo, quiero invitarles a prestar atención a nuestro acervo histórico nacional, el vivo, que ha sido atendido por personas preocupadas, y el olvidado que está esperando que lleguen a atenderlo. Nuestra contribución esta noche está dada, pero aún hay mucho por hacer, por investigar y por ofrecer a nuestra sociedad. Abramos entonces al público, a estudiosos e investigadores, pero sobre todo, rindamos esta noche, señores, un reconocimiento a la labor hospitalaria. Rindamos un homenaje a los grandes médicos del siglo XIX, a aquellos médicos que operaban sin guantes y sin cubrebocas, a aquellos médicos que solo se protegían con una simple bata quirúrgica, y a quienes no les importaba el contagio personal, sino la cura general, a aquellos médicos notables que aportaron lo mejor de su ética y profesionalismo a este y a otros hospitales de la época, los médicos que solo deseaban lograr avances en la materia y crear las bases de una mejor atención médica y hospitalaria como con la que hoy cuenta nuestro México. Muchas gracias. Para las conclusiones históricas, el doctor Agustín Carlos Soto Machón, director de esta institución, nos llevará de la mano a un viaje al pasado. Doctor. Hay muchas cosas que contar y hay muchos sueños que se vieron realizados. Cuando yo tuve la oportunidad de llegar a este centro, a esta institución, lo hice por encomienda del entonces presidente de la Junta de Asistencia Privada, licenciado José María Cuarón, que entre otras cosas me pidió revivir un muerto y lo conseguimos. Al llegar aquí encontré ruinas y desolación. Todo estaba prácticamente caído. No había cuartos, no había agua, no había electricidad. Lo único que había eran muchas deudas. Mi primera función como director, aunque ustedes lo duden, fue quitarme el sueldo. ¿Para qué tenía un sueldo que no podía yo pagar? Yo tenía que hacerlo. Poco a poco el hospital dejó de existir y dio paso a una fundación, pero desde aquel entonces tomamos la determinación de marcar 3 etapas bien definidas, como señaló el señor Perroni, y en eso nos vamos. Nos subimos nosotros a la etapa intermedia y el año próximo, primero Dios, nos subiremos a la última etapa
y narraremos la primera. ¿Por qué el año próximo? Porque la Fundación como asilo cumple 30 años el año próximo y vamos a echar las campanas a vuelo y vamos a celebrarlo bien porque es una institución que se ha ido haciendo sólida. Sin embargo, déjenme regresar un poco a la etapa que nos ocupa y los invito a realizar conmigo un corto viaje por lo que fue el hospital. Yo les pediría nada más que se concentren en la época y vivan cuánto vivió el hospital y la fortuna que tuvimos al sacar de la basura, de las azoteas, de las ruinas, lo que hoy es, con orgullo, el Museo del Sitio. Así lo equipamos. Sin dinero, no tuve otra opción más que esconder las cosas que encontré, cerrarlas bajo llave y con la llegada de Angélica nos dimos fuerza para organizarlo, recibimos el apoyo institucional de muchas instituciones a las que agradezco sinceramente y vámonos de viaje, ¿les parece? El hospital tenía 10 salas de hombres de 7 a 10, mujeres de 1 a la 14, italianos en la sala 7. No me pregunten por qué, está en historia, pero sí se fue dando. Las edades atendidas, curiosamente, están en documentos: niños de 7 a 8 años y adultos de 70 a 80. No sé dónde estaban las demás, porque aquí también fue un hospital de ginecobstetricia. No creo que de 70 años tuvieran hijos y algo se debe de haber perdido en la historia, pero créanme, así está relatado. En la planta alta se encontraban los quirófanos, sala, cocina, despensa, y en la planta baja la botica, consultorios y el todavía tuve el honor de visitar la farmacia París. Todavía siguen haciendo las fórmulas magistrales y los papeles. Los químicos salían con sus papelitos envueltos para disolver en agua. Daba consulta a muchos estados de la República. Curiosamente, algunos del centro de Yucatán, es fácil explicar por qué en aquella época estaban en auge los ingenios y los enequenes en Mérida, y los enequeneros tenían su propio sindicato y adquirieron el hospital que era un grupo para ellos como sede. El tabulador era un poco diferente al que nos ocupa hoy. Yo no lo veo muy distinto al nuestro, pero ya recamarera, costillera, empuntadora, lavandera, cigarrera, obrera, cocinera, tejedora, planchadora, plumama y torcedora. En cuanto a los hombres, cargador, zapatero, garrantero, doméstico, impresor, cabellerano. Efectivamente, aquí entraban los carruajes con caballos que salían allá a fines del siglo XIX. Impresor, cabellerano, pintor, cartonero, jornalero, maquinista, cerillero, aguador, comerciante, billetero, carpintero, jalatero, lucero, cabonero y profesor. Créanme, ese era el tabulador. No encuentro en mi nómina algo similar. Enfermedades atendidas, en general, infecciones crónicas, desnutrición, diarrea, disentería, tiroidea, influenza española. Otras enfermedades que ustedes pueden ver, y no quiero entretenerme en ello, porque tal vez les hagamos llegar posteriormente más datos. Y los términos médicos usados en aquella época eran abscesos, úlceras, pólipos, fístulas, fibrosas, fungosas y flemones. Operaciones practicadas, extracción de tumores, amputación de extremidades superior e inferior del cuerpo, cataratas, extirpación de cáncer, a más de los problemas ginecobstétricos. Los medicamentos internos eran agua de limón, agua de lechuga, purgas, obleas, jarabe de limón, extracto de apio, nuez vómica, bicarbonato de sosa, sulfato de quinina, agua de naranja, lavativas, tono de aceite de resino, jarabe floral, jarabe de grosella, verificatorio, emulsión de spot, bromuro de sodio, loción antiemética, etc. A los de mis rodadas seguramente también les dieron sus buenas dosis de aceite de resino. Era muy común. Medicamentos externos, lavativas, duchas, friegas con trementina, baños tibios, supositorios, friegas con trementina,
cocina, etc. Alimentos, leche, pan y café de desayuno, comida, arroz, masas, que eran las tortillas, pan, frijoles y asado, y de cena, leche, pan, café, tostadas y carne asada. Sólidos, hielo, nieve de leche, canicas de pravaz, sagú, huevo, gelatina, carne cruda, líquidos, té, atole, café de bellota. Otros, cerveza, jerez, vino tinto, vino blanco, coñac, pulque. Todo estaba permitido en sus locales en aquella época. Y curiosamente, les digo, en el viaje de la historia me pude percatar de que los médicos que trabajaban en este hospital eran médicos tan connotados, que casi todos ellos tienen nombre de calle. Viven en la colonia de los doctores y ahí están recordando que estuvieron aquí trabajando. No tiene caso por el tiempo y aprovecho la ocasión para disculparme por la tardanza, pero alguien cortó la planta de luz en la calle, ese fue el motivo. Había los practicantes que conservamos muchos de sus datos, muchas de sus fichas. Y esta es la línea del tiempo que nos ha acompañado. Esto es muy valioso para todas las instituciones y que lo vayan viendo. Las autoridades de la asistencia privada, que realmente fue una sorpresa y un hallazgo. Nosotros partimos en 1886, cuando don Porfirio inauguró el hospital Concepción Baiste. De ahí nos brincamos a 1916, que fue sede también de la Cruz Roja Mexicana. En 1916 cambió de beneficencia pública a beneficencia privada. La Cruz Roja fue en 1928. En 1936 es ocupadas varias de sus camas y subrogadas para el sindicato azucarero. En 1937 el sindicato lo toma como clínica para el sindicato y nace la Sociedad Médica del Hospital Concepción Baiste. En 1951 era ya un centro médico industrial y de 1960 hasta su cierre recibió pacientes subrogados tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como del ISSSTE. El hospital siguió viviendo al paso del tiempo, el peso del tiempo, el deterioro y sobre todo el estar protegido este inmueble por las instituciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya que está catalogado como un monumento histórico que es propiedad de todos, nos limitó para rescatarlo como hospital. Hubiese sido muy costoso y prácticamente imposible. De ahí que los patronatos tomaron la determinación de pasar a la tercera etapa de la historia del inmueble y convertirlo en asilo. Yo doy gracias a Dios en primer término, a mi familia, a la confianza que han despertado, delegado en mí los diferentes patronos con los que he tenido el honor de trabajar, y ya son muchos presidentes de la Junta de Asistencia Privada con quien he vivido. Yo en las juntas del patronato les digo que yo mido mi tiempo en cuántos curas ha cambiado la iglesia de Regina y sigo aquí, en cuántos presidentes de la Junta han cambiado y sigo aquí, y en cuántos patronos he tenido el honor de trabajar con ellos y sigo aquí. Y a pesar de ello, a pesar de mis 77, casi 78 años, sigo con un poco de pila para dedicarme un poco más a quien menos tiene. Cuando yo llegué aquí, el edificio estaba en ruinas y yo a mis 50 me defendía. Hoy el inmueble está, a Dios gracias, muy bien, y yo estoy hecho una ruina. Por su atención, muchas gracias. El reconocimiento dice así: el patronato de la Fundación para Ancianos Concepción Baiste, institución de asistencia privada, otorga el presente reconocimiento a por su participación en la creación del Museo de Sitio del antiguo Hospital Concepción Baiste, firmado en México, Distrito Federal, el 6 de agosto del año 2015. Iniciamos con el licenciado Roberto Benítez. En estos momentos nos acompañarán en el podio los miembros del patronato de la Fundación de Asilo de Ancianos Concepción Baiste.
invitados que nos acompañan son el contador público Juan Carlos Sabines, Silverio Perrone, que ya que conocen, y Lucía Ramírez Lombana, que ella está también en representación de un viejo muy querido, Gabino Lombana. Ella es tercera generación de los Lombana en este recinto, y les agradezco que hayan venido a acompañarnos. Muchas gracias. Llamamos al licenciado Raúl Martínez Esqueda. Llamamos a la licenciada Mariana García Ortiz. Llamamos a la licenciada Arely González Flores. La licenciada Arely, si es tan amable, también va a recibir un reconocimiento en nombre de la institución que ella está representando en la noche de hoy. Llamamos al doctor Felipe León Olivares. Llamamos a la licenciada Angélica Solchaga Moreno. El siguiente reconocimiento va para el doctor Agustín Carlos Soto Nachón. Y el patronato ha querido también entregar un reconocimiento a la Orquesta La Galatea por su participación en la inauguración del Museo de Sitio. Y el patronato también, me disculpan, ha tenido la gentileza de entregarme un reconocimiento por mi participación en el evento. De esta manera damos por concluida formalmente el acto de protocolo de la inauguración del Museo de Sitio Hospital Concepción Basic. Seguidamente vamos a pasar a la segunda planta para hacer el corte simbólico del listón y posteriormente regresaremos para disfrutar del concierto de la Galatea. Buenas noches y los esperamos para la inauguración. Yo pienso que es justo ya mostrárselas a ustedes y les quiero pedir, Silverio, Juan Carlos, Luchi, ustedes que sean los primeros en entrar a nuestro museo de cine. ¿Las tijeras? Le quitamos el cordoncito así. ¿Sí? Sí.